Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Les voy a estar hablando hoy sobre este tema que hubo en las Naciones Unidas de Cuba, una vez más poniéndose al lado de Rusia en este tema del conflicto con Ucrania. Se llevó a votación una resolución donde la ONU exige el cese inmediato de los ataques rusos contra la infraestructura energética crítica de Ucrania y bueno, hace énfasis en esta central nuclear que está en Zaporizhia, que genera energía y que está bajo el mando, es decir, está ahora mismo los militares rusos son los que gobiernan ahí dentro, es decir, la tienen tomada los militares rusos. Hubo una resolución para hacer un llamado a que Rusia se aleje de ahí, además que han habido ataques muy cerca de esta central, incluso afectando ciertas infraestructuras de esta central con todo el peligro que eso conlleva. Estamos hablando de la central nuclear más grande que tiene Europa, que está ahí en Ucrania. Bueno, Cuba una vez más se ha puesto del lado de Rusia, no podía ser de otra cosa. Rusia le manda limosnas a Cuba para que entre otros países que le mandan también limosnas a Cuba, para que se mantenga ese régimen dictatorial que existe en Cuba. Y en este video quiero dejarles saber el doble rasero de Cuba, porque ellos, su famoso discurso que les han vendido al mundo desde el año 59, ya queda en evidencia. Estamos hablando, señores, de que el gobierno de Rusia lo que ha hecho es invadir a otro país, que en este caso es Ucrania. Sea por el motivo que sea, yo no le encuentro ninguna justificación a que se invada otro país. En territorio ruso no cayó ni un fósforo, no había caído ni un fósforo. Para que tengan una idea, no hay nada que justifique ese pretexto de que el gobierno ruso, que si quieren formar parte de la OTAN, que si puede ser una amenaza. Bueno, yo no me como esa justificación, respeto a quien esté a favor de eso, pero no veo justificación para invadir otro país. Y Cuba, que toda la vida ha criticado cómo Estados Unidos ha patrocinado pues el tema cuando hay guerras en otros países, pues ahora debería ponerse en contra de lo que está haciendo Rusia, porque no hay justificación para invadir otro país. Estamos hablando de que la organización del Atlántico Norte, la OTAN, ya tenía frontera con Rusia. Después de este conflicto, la frontera se aumentó, ya que Finlandia se anexó, es decir, y pidió incluirse en esta organización, ya es de la organización de la OTAN, y ahí hay como 1000 y pico de fronteras más que tiene Rusia con la OTAN. Entonces, para no desviarme del tema, vamos a hablar del papel de Cuba. Les voy a estar tocando este artículo de Cibercuba, pero antes que nada, como siempre, yo les invito a que se suscriban a mi canal, ese botoncito que está ahí abajo que dice suscribirse. No les cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Les voy a dejar el enlace de este artículo acá en la descripción del video. El artículo dice así: gobierno cubano vota en contra de que Rusia abandone las centrales nucleares ocupadas en Ucrania. El régimen de Cuba votó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de que Rusia abandone las centrales nucleares en Ucrania. Ese organismo adoptó una resolución que exige a la Federación Rusa devolver de inmediato el control de las centrales nucleares de Zaporizhia a las autoridades ucranianas para garantizar la seguridad, la cual fue aprobada con un 99 votos a favor, 9 en contra, entre ellos el voto de Cuba, y 60 abstenciones. Ahora, señores, vamos a ver al lado de qué países está Cuba. Cuba, miren con qué países está asociado en el mundo. Por eso es que Cuba no puede avanzar. Entre los países que votaron en contra, sabemos que está Cuba, está Bielorrusia, otra dictadura, Burundi. Tú dices ese nombre y mucha gente no sabe ni qué país es. Esto es dependiente de Rusia completamente. Corea del Norte, hay mucha afiliación ahora entre Rusia y Corea del Norte. Corea del Norte pues le está brindando artillería y otras cosas más a los rusos. Y los rusos, pues todo parece indicar de que está intercambiando tipos de informaciones necesarias para que esos coreanos puedan seguir desarrollando sus cohetes que están desarrollando y poniendo en peligro la estabilidad a nivel mundial. Eritrea, otra
pequeño terreno que depende completamente de Rusia, igual que Mali. Nicaragua, señores, otra dictadura ahí de América. Incluso ahí hay presencia de soldados rusos y todo, haciendo entrenamiento y todo lo demás en Nicaragua. Bueno, la Federación Rusa, por supuesto, va a votar a favor de ellos mismos. Y Siria, que ya sabemos que bueno, está muy vinculada con Rusia. En ese aspecto, estos son los países a los cuales Cuba está ahí de la mano en las Naciones Unidas. La delegación cubana expresó su descontento por la falta de un proceso inclusivo en la elaboración de la resolución y añadió que su delegación habría propuesto ciertas enmiendas si se hubiera dado la oportunidad de escuchar otras posiciones. A ver, aquí no hay mucho que escuchar. Eso es territorio de Ucrania. No tiene nada que hacer otro. Ya me da igual si hubiese sido Rusia, como si es Estados Unidos, como si es cualquier otro país. Eso es territorio de Ucrania. No tiene nada que hacer otro país apoderándose de ahí de nada. De nada. De hecho, es que el discurso de Cuba es la defensa de la soberanía de todos los territorios del mundo. Todo eso es lo que ellos han cansado de decir. Pues ahora mismo no sé en qué justificación tienen para esto. Siempre buscan una justificación vaga porque a ellos tú le preguntas cositas clave y siempre te bordean para no decir la verdad. Evidentemente, doble rasero. Tanto que criticaron a otras, principalmente Estados Unidos. Que Estados Unidos no estamos hablando de que sea un santo ni nada por el estilo, ¿ok? Porque yo no estoy defendiendo ni poniendo aquí en un altar a ninguna de las potencias. Pero Cuba, hay que decirlo, se ha manifestado constantemente ahí en ese sitio de las Naciones Unidas por la paz, por el respeto de la soberanía, etcétera, la integridad territorial, todo eso que ha violado el gobierno de Rusia al entrar arbitrariamente en otro territorio que en este caso fue Ucrania. Pues la posición de Cuba debería ser, oye mira, tal vez Ucrania está haciendo algo que yo pueda entender que no me guste, pero eso que estás haciendo no está bien, no te puedo apoyar, pero ¿sabes por qué no le quita el apoyo? Por interés económico. Interés económico, lo mismo que cuando otro país está haciendo algo que no debe hacer, es lo mismo, todo es la geopolítica, ¿entiendes? Entonces, esto es, el mundo se mueve así desgraciadamente. Vamos a seguir leyendo el artículo. Según los cubanos, el borrador no facilita la cooperación y diluye los principios clave de la seguridad nuclear. ¿Pero qué principios clave de la seguridad nuclear? Si hasta el momento que llegan ahí los rusos no había ninguna situación ni nada en peligro. De hecho, hay que decir que la central de Chernóbil está en Ucrania. Y cuando hubo ese accidente, ese problema en esa central, cuando estaba bajo dominio de la Unión Soviética, que es el accidente más escandaloso que ha habido con este tipo de centrales bajo el dominio de la Unión Soviética. Porque bueno, lo que hubo en el 2011 en Japón fue a raíz de un tsunami. Esas son situaciones naturales que no se tienen en control de la mano. Vamos a seguir leyendo. La resolución de la ONU demanda que Rusia retire su personal militar y no autorizado de la planta nuclear y proporciona a la misión de apoyo y asistencia del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, Organización Internacional de la Energía Atómica, acceso completo y oportuno a todas las áreas importantes para la seguridad nuclear en la planta de Zaporilla. Es decir, que lo que está hablando las Naciones Unidas es retírate tú, que esto no es tuyo, y como hay un conflicto ahora mismo en este país, pues la Organización Internacional de Energía Atómica, pues vamos a hacer presencia ahí para que se garantice la seguridad de este sitio que es bastante delicado. Estamos hablando de la más grande que tiene Europa. Además, condena el incumplimiento de Rusia de las resoluciones relevantes de la Asamblea de la Organización Internacional de Energía Atómica y exige el cese inmediato de los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas críticas en Ucrania. Ese es otro punto que, bueno, no es de este video, pero no comparto para nada, ni de un sitio ni de un bando ni del otro, que se ataque infraestructuras que solamente le presten servicio a la población civil. El representante de Ucrania, al presentar la resolución, recordó el ataque armado de Rusia a la planta de Zaporilla y subrayó que su país siempre ha sido responsable en materia de seguridad nuclear. Bueno, siempre
desde que está fuera desde que dejó de ser de la Unión Soviética, porque les acabo de decir lo que pasó en Chernóbil. Asimismo, destacó la cooperación de Ucrania con la Organización Internacional de Energía Atómica y condenó la negativa de Rusia a acatar las resoluciones, violando los principios fundamentales de la seguridad nuclear. Por su parte, el representante de Rusia afirmó que su país proporciona regularmente datos sobre la situación en la planta y criticó el método no inclusivo y no transparente utilizado para la elaboración de dicha resolución, instando a los estados a votar en contra de lo que calificó como una iniciativa perjudicial y desconectada de la realidad. La única realidad, señores, es que los rusos no tienen nada que hacer ahí. Eso es territorio ucraniano, eso forma parte del país Ucrania y hay que respetar la soberanía de cada país. ¿Ok? Ya les había dicho, en ningún momento llegó a territorio ruso ni siquiera un fósforo encendido por parte de Ucrania, como para invadir un país. ¿Ok? Bueno, la representante de Siria, vaya perla, también criticó el texto por ser altamente politizado y elaborado con poca transparencia. Poca transparencia la que tiene su país, habría que decir. Mientras tanto, el representante de Sudáfrica, vamos a ver qué dice Sudáfrica. Ojo con Sudáfrica, porque depende muchísimo del grano que llega de Rusia. Y ha criticado fuertemente lo que está sucediendo ahí en Gaza con Israel. Que para mí, ninguno de los dos tienen credibilidad, si están haciendo cosas indebidas, para no usar unos calificativos que debería llevar ni por un lado ni por el otro. ¿Ok? No justifico a ninguno de los dos. Bueno, vamos a ver qué dice Sudáfrica, que se postuló bien fuerte en contra de Israel con lo que está sucediendo ahí en Gaza. Pero ahora estamos hablando de Rusia y Ucrania. Y como les decía, pues entre tantas cosas, depende mucho del grano que viene de Rusia. Dice Ucrania, en Sudáfrica, quien se abstuvo, ojo, yo sé que está mal, pero no puedo ir en contra tuya. Me voy a abstener. Mejor posición que la que tomó Cuba. ¿Ok? Elogió los esfuerzos de la Organización Internacional de Energía Atómica y argumentó que los asuntos técnicos son más apropiados para su competencia, es decir, para la competencia de esta organización. Con lo cual me abstengo, pero de cierta manera dejo entender que no estaría mal que la organización se tomara el control hasta que la situación pueda llegar el fin de ese conflicto, y ojalá que sea muy pronto, para evitar situaciones que son delicadas para el mundo, no solamente para Europa, sino para el mundo también. Otros países como México, vamos a ver países que son de la extrema izquierda, México, China, que también se abstuvieron, subrayaron la importancia de preservar la integridad de las instalaciones nucleares y la necesidad de reanudar el diálogo para alcanzar una solución política al conflicto en Ucrania. China que quiere estar lo mismo en misa y en procesión. Es lo que tiene China. A pesar de los elementos políticamente inspirados del texto, la delegación de Ghana explicó que votaron a favor con la esperanza de que sirva como una expresión práctica del deseo colectivo de la comunidad internacional por la paz. Representantes de Qatar y Jordania también votaron a favor, apoyando los esfuerzos regionales e internacionales para resolver el conflicto. Desde el inicio de dicha invasión a Ucrania por parte de Rusia, el régimen de La Habana se ha mantenido apoyando a Rusia, siempre justificando lo que ha estado haciendo Rusia, su viejo aliado político, como dice acá. Bueno, ya aquí termina, ya sabemos, este conflicto bélico por parte del Kremlin. Hasta aquí termina el artículo y yo quería dejarle saber mi opinión y que personas que no sean de Cuba, pues que sepan que Cuba toda la vida abogado, toda la vida no, en unos discursos, vamos a hablar claro, que el año 1962 hubo un conflicto que se le llamó la crisis de los misiles, donde Cuba perdió muchísimo prestigio de todo su discurso que estaba dando al albergar en su territorio cabezas nucleares por parte de la Unión Soviética. Bueno, eso sería parte de otro video, hablar un poquito de esa crisis, que por suerte, gracias a Dios, no se pudo resolver mediante el diálogo. Bueno, a partir de ahí empezó Cuba a intentar recuperar un poco esa imagen fraudulenta que ha querido
exponer al mundo con respecto a la paz, al respeto de la integración de los territorios, a la soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde que este conflicto comenzó, yo estuve muy expectativo, bueno, a la expectativa, para ver qué decía Cuba con respecto. ¿Por qué? Porque si es otro país el que toma este tipo de conflictos, cuando ocurrió lo de Irak, por ejemplo, yo estaba en Cuba, yo sabía perfecto, escuché las noticias, aquello una crítica tremenda, cómo invadir a un país, que yo no justifico lo que se hizo. Se inventaron por parte de los Estados Unidos, que nunca encontraron nada, armamento químico ni nada por el estilo, se lo inventaron para entrar ahí y hicieron y deshacieron, pues desgraciadamente mueren muchísimas personas civiles. Y ahora mismo hay un invento también por parte del gobierno ruso que no es lo que ellos quieren pintarle al mundo. Y sin embargo, el gobierno de Cuba se ha posicionado siempre a favor de Rusia. Sabemos que en el transcurso de estos últimos años han condonado una gran parte de la deuda que le tienen con Rusia. Ahora, recientemente ha habido un intercambio un poco más cercano. Estas embarcaciones de contenido militar que han estado en Cuba recientemente. Se está viendo algunas noticias, pero no he podido confirmarlo. Todo parece indicar de que algunas noticias dicen que es posible que Rusia quiera tal vez tener presencia de como si fuese una especie de base militar en Cuba. No sé, yo no puedo confirmar eso porque no he encontrado información que lo confirme y por eso no lo puedo confirmar. Pero sí le conviene a Rusia pues tener a Cuba de aliado porque está a 90 millas de ese enemigo histórico que es de los Estados Unidos como tal. Y Cuba, con la limosna que le brinda a Rusia, pues no le queda de otra que ir ahí a las Naciones Unidas y votar a favor de algo que sabe perfectamente que no está bien, ¿ok? Y como vuelvo y le digo para cerrar el video, me da absolutamente igual el país que hubiese sido. Lo hubiese criticado igual. No se piense de porque ahora es Rusia, no. Y si fuese Estados Unidos, lo critico igual, ¿ok? Como lo criticó cuando hicieron lo que hicieron en Irak con una justificación vaga que no existía, que era decir, algo que se inventaron como tal. Bueno, no voy a extender más el video. Para resumir, Cuba apoya a Rusia en este aspecto de una resolución en las Naciones Unidas donde abogaban para que Rusia dejase el control que tiene, un control militar que tiene en la central nuclear de Zaporilla, una central que ha sido golpeada en varias ocasiones, es decir, cerca, y algunas infraestructuras han sido dañadas por algunos misiles, etcétera, y es algo muy delicado. Así que déjenme acá sus comentarios, manita hacia arriba, un pulgar siempre es muy bueno para que navegue muchísimo mejor el video por YouTube, siempre bajo la base de respeto. Piense usted de la manera que piense, me deje un comentario respetuoso y serán bienvenidos. Yo no pretendo cambiarte tu manera de pensar, no pretendas hacer lo mismo conmigo. Nos vemos en un próximo video. Chao.